spot to record the tape of what to do if you should find yourself assaulted by a reanimator. La transmisión había cortado, con Edgar dándonos un ultimátum. Si todo lo que nos había dicho era cierto, entonces estábamos todos condenados. Aunque no sabía si el que habló en la radio seguía siendo Edgar en sí. No sé si yo con mis plantas tenga alguna oportunidad contra él. De todas maneras ya está anocheciendo y tenía que poner algunas plantas. Aunque no lo crean, últimamente estos zombies estuvieron subiendo por mi techo de alguna manera. Pues sorprendí a uno atorado en mi chimenea. Ahora tenía que asegurar el techo también. Tengo unas macetas donde pondré algunas plantas. Tomé unas macetas y subí con mi escalera. Al mirar el cielo, noté las estrellas. Sin la contaminación lumínica, brillaban como cuando era niño. Pasaron todos estos meses, y hasta ahora me daba cuenta de lo hermoso que era. Ojalá Penny estuviera aquí para verlo conmigo. Pero después de lo que escuché en la radio, no sabía si podría cumplir mi promesa. Tarde o temprano, si los zombies no me devoraban, Edgar vendría por mí. Tendría que enfrentarlo con mis plantas. No estoy seguro, pero podría. El gruñido feroz del zombi me sacó de mis pensamientos. Giré con rapidez y, sin dudarlo, tomé la pala que tenía cerca. El cuerpo putrefacto de la criatura se abalanzó sobre mí con los ojos vidriosos, pero con un golpe seco lo mandé de vuelta al suelo. Antes de que pudiera levantarse, levanté la pala y aplasté su cráneo hasta que dejó de moverse. Respiré hondo. No podía permitirme distracciones. Sabía que Edgar vendría por mí, pero hasta entonces, debía aprovechar cada segundo que tuviera. No tenía idea de cuánto tiempo me quedaba, así que trabajaría como si esta fuera mi última noche. Bajé de la azotea y me dirigí al sótano, donde tenía almacenadas las últimas semillas que pude recolectar en estos 6 meses. Cada una representaba una oportunidad más de resistencia, un último recurso contra la marea de muertos. Saqué un cuaderno viejo donde había anotado mis experimentos y apunté las variantes que ya había probado. Había perfeccionado algunas plantas más allá de lo que hubiera imaginado. Las lanzaguisantes ahora disparaban con mayor potencia, y los girasoles, aunque escasos, aún me brindaban una pequeña pero invaluable fuente de energía. Pero aún así no era suficiente. Me dirigí al patio y empecé a reforzar las barricadas. Clavé tablones de madera en las ventanas y aseguré las trampas con púas en la entrada principal. También había improvisado un sistema rudimentario para detectar movimientos con latas y cuerdas, cualquier cosa que me diera una fracción de segundo para reaccionar si algo intentaba entrar. Edgar no vendría solo, traería consigo su ejército de abominaciones, y yo necesitaba resistir el mayor tiempo posible. En la mesa del comedor, desplegué un mapa de la ciudad. Marqué los lugares donde había visto actividad inusual, especialmente cerca de las alcantarillas. Sabía que su base de operaciones estaba en algún punto bajo tierra, controlando el flujo de zombies como una mente colmena. Sin embargo, ahora no importaba dónde se escondía, él venía hacia mí. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando un ruido metálico sonó afuera. Tomé mi escopeta y me asomé con cautela. En la penumbra de la noche, los zombies me rodeaban en los alrededores de la casa, más de los que había visto en semanas. Se estaban reuniendo. Era la señal. Regresé adentro y fui al sótano una vez más. Tomé el frasco con el líquido experimental que había creado. Si funcionaba como esperaba, haría que mis plantas fueran aún más letales. Sabía que era un riesgo. No tenía forma de predecir los efectos a largo plazo, pero no me quedaba otra opción. Regué con la sustancia algunas semillas y observé cómo brillaban tenuemente. Un pequeño milagro en medio del infierno. Caminé hasta el espejo roto que aún colgaba en la sala. Mi reflejo era apenas reconocible. Barba descuidada, ojos hundidos por el insomnio, cicatrices recientes en mis brazos.
Ya no quedaba rastro del hombre que alguna vez fui. Pero todavía tenía una razón para seguir. Encendí la radio, esperando escuchar algo, cualquier señal de que alguien más seguía con vida. Solo estática. Estaba solo en esto. Me senté en una de las sillas del comedor y miré el reloj. Calculé que, con la velocidad con la que se movían los zombies, Edgar llegaría a la medianoche. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Soy el cerebro de esta mente colmena. Tal vez tenía razón. Pero esta noche pondría a prueba esa teoría. No iba a caer sin luchar. Tomé mi pala, aseguré la última barricada y me dirigí a la azotea. Esta sería mi última defensa. Solo quedaba esperar la medianoche y la llegada del hombre que lo destruyó todo. La noche cayó como un velo sobre la devastada ciudad. Las sombras de los edificios en ruinas se alargaban bajo la pálida luz de la luna, mientras el viento silbaba entre las calles vacías. Dave, de pie sobre el techo de su hogar convertido en fortaleza, sentía el peso de los últimos 6 meses sobre sus hombros. Sabía que esta noche marcaría el final de todo. Fue entonces cuando lo vio. Un estruendo metálico resonó en la distancia, acompañado por el pesado sonido de engranajes y motores activándose. Desde las sombras emergió una silueta colosal, iluminada por destellos rojizos. Un gigantesco mecanismo avanzaba lentamente, cada paso sacudiendo el suelo. Era un robot, deforme y grotesco, con placas de metal corroídas y tuberías que exhalaban vapor oscuro. Sus extremidades mecánicas tenían afiladas garras hidráulicas, y en su centro, tras una cúpula de vidrio reforzado, estaba Edgar Lawrence. La horda de zombies lo rodeaba, pero se mantenía a distancia, como si temieran su presencia. Edgar observaba desde su cabina con ojos hundidos y carentes de emoción. El Dr. Edgar, o ahora Zombies, no tuvo que esforzarse demasiado para encontrarlo. En un mundo sumido en la muerte, un humano que aún respiraba era una anomalía demasiado evidente. Los zombies conectados a Edgar y la misma red de comunicación que aún latía en las ruinas de la civilización lo guiaron directamente hasta él. Dave era un superviviente, sí, pero también un objetivo fácil de rastrear. Dave sintió un escalofrío recorrer su espalda. Apretó los dientes y bajó del techo, su escopeta en la mano y una nuez gigante como barricada entre ellos. Un zumbido estático emergió de los altavoces del robot antes de que la voz distorsionada de Edgar rompiera el silencio. Sabía que vendrías, dijo Dave, con el ceño fruncido. Hablaste de un nuevo mundo, pero lo único que veo es un cementerio interminable. Edgar sonrió con frialdad dentro de la cabina de su máquina. Sabes, Dave, esperaba encontrarte hecho un cadáver en descomposición cuando llegara aquí. Pero mírate, aún luchando, aún resistiéndote. Un hombre contra el fin del mundo. No es el fin del mundo, corrigió Dave, con la voz firme. Es el fin de la humanidad. Y tú lo causaste. ¿Sigues siendo Edgar, o solo eres una sombra de lo que alguna vez fue? Edgar suspiró, como si la pregunta le resultara aburrida. ¿Importa? Lo que fui ya no es relevante. Lo que soy ahora es la evolución de lo que alguna vez fue el hombre. La mente colmena, la conciencia superior. Todo esto es necesario para erradicar la miseria. Los humanos fracasan una y otra vez, solo yo tengo el poder de hacer algo al respecto. Dave escupió al suelo. Dime, ¿cómo encajan mi esposa e hija en tu mundo perfecto? ¿O los millones que murieron solo para satisfacer tu retorcida visión? Edgar ladeó la cabeza, como si realmente considerara la pregunta. Sacrificios inevitables. No me malinterpretes, Dave. No disfruto la muerte sin propósito. Pero ellos eran parte del problema. Se resistieron al cambio. Se aferraron a una vida rota. Al igual que tú, la furia creció dentro de Dave. Apretó el mango de la escopeta con fuerza. Así que todo se reduce a esto. Tu mundo perfecto solo tiene lugar para cadáveres o esclavos. Si esperas que me arrodille, estás perdiendo tu tiempo. Edgar sonrió de nuevo, pero esta vez no hubo diversión en su expresión. Solo había frialdad. Lo suponía. Debí erradicarte cuando tuve la oportunidad. Pero supongo que esto también es inevitable. El suelo tembló. El robot de Edgar se alzó aún más, sus engranajes rugiendo como una bestia mecánica. La horda detrás de él avanzó en sincronía con su gesto.
garras rasgando el concreto, dientes chocando con una ansia insaciable. Dave dio un paso atrás y alzó su escopeta, sus plantas listas para la batalla. Ven entonces, hijo de puta, gruñó. Veamos si tu nuevo mundo puede sobrevivir a un viejo granjero con un puñado de semillas. El aire nocturno estaba cargado de tensión, solo roto por el gruñido grave de los muertos. La ciudad en ruinas permanecía en un silencio espectral, apenas perturbado por el crujido de huesos y el arrastrar de pies deformes. Dave estaba en posición, con las manos firmes sobre su escopeta y sus plantas estratégicamente ubicadas en la azotea y los alrededores. Sabía que Edgar no atacaría como un lunático descontrolado. No. Él lo veía como un simple trámite, una ecuación con un resultado predecible. Desde su posición, Dave observó cómo Edgar, dentro de su gigantesco robot de acero y podredumbre, permanecía inmóvil, como si simplemente estuviera disfrutando el momento. La mandíbula de Dave se tensó, mantuvo su postura, esperando el primer movimiento. Edgar dejó escapar un suspiro teatral. Pero no hay prisa. Vamos a hacer esto interesante. Veamos cuánto puedes aguantar. Con un simple gesto de su mano, las filas de zombies que se mantenían expectantes comenzaron a moverse. No era una oleada descontrolada como las que Dave había enfrentado antes. No. Era algo metódico y preciso. Los zombies avanzaban en formación, con tipos específicos intercalados estratégicamente. Zombies acorazados abriendo el camino, absorbiendo los primeros disparos. Corredores mutados esperando en los flancos, listos para atacar en el momento justo. Necrófagos escupidores en la retaguardia, lanzando proyectiles ácidos para debilitar las defensas de Dave. Dave disparó su escopeta sin pensarlo dos veces, volando la cabeza de un zombi con casco. Al mismo tiempo, sus lanzaguisantes empezaron a disparar sin tregua, impactando a los no muertos que se acercaban. Pero rápidamente se dio cuenta de algo. Edgar estaba dirigiendo la horda con una precisión quirúrgica. Los zombies no se abalanzaron sin sentido, se detenían, esperaban y avanzaban en el momento justo. Dave maldijo por lo bajo. No era una batalla contra zombies comunes. Era como una partida de ajedrez. Y Edgar tenía todas las piezas. Desde su robot, Edgar sonrió. Vamos, Dave. Demuéstrame que no has sobrevivido 6 meses solo por suerte. Los ojos de Dave se endurecieron. No, esto no era suerte. Él se había preparado para esto. Y no iba a caer tan fácilmente. Apretó los dientes y ajustó su estrategia. Si Edgar quería jugar con tácticas, entonces él también lo haría. Los gruñidos de los zombies llenaban el aire mientras la primera oleada avanzaba con precisión inhumana. Las plantas disparaban sin descanso, pero Dave se dio cuenta de que Edgar no había lanzado su ataque al azar. Cada tipo de zombie cumplía un papel específico, como soldados en una guerra bien planeada. Los zombies acorazados absorben los impactos de los lanzaguisantes, avanzando como un muro de carne podrida. Los corredores mutados esperaban el momento justo para esquivar los proyectiles y saltar hacia los tejados. Y los necrófagos escupidores no se limitaban a lanzar ácido al azar. Sus ataques parecían coordinarse, forzando a Dave a moverse, limitando sus opciones. Dave disparó su escopeta nuevamente, volando el torso de uno de los corredores antes de que pudiera saltar. Su puntería seguía intacta, pero no bastaba. Se movió rápidamente entre sus defensas, reubicando a nuestro gigante en una mejor posición para bloquear el acceso a una de las escaleras de emergencia del edificio. ¿Es todo lo que tienes, Dave? La voz metálica de Edgar resonó desde su meca, con un tono de burla. Estoy decepcionado. Pensé que habías resistido 6 meses porque tenías algún talento, pero ahora veo que solo te apoyaste en estas curiosidades botánicas. Dave ignoró el comentario y en su lugar observó el campo de batalla. Su mente trabajaba rápido, analizando la mejor forma de contrarrestar la ofensiva de Edgar. Las plantas no podían disparar indiscriminadamente. Necesitaba maximizar su efectividad. Tomó una decisión arriesgada. Con un rápido movimiento, sacó de su mochila una bolsa con fertilizante experimental.
Era una mezcla peligrosa, el resultado de meses de pruebas con distintas semillas y sustancias químicas que había conseguido en su búsqueda de provisiones. Ahora o nunca, vertió el fertilizante en la tierra de un grupo de lanzaguisantes, que inmediatamente comenzaron a cambiar. Sus tallos se fortalecieron y sus guisantes brillaron con un leve resplandor verdoso antes de ser disparados con el doble de velocidad y potencia. Las cabezas de los zombies explotaban con cada impacto, rompiendo la formación calculada que Edgar había impuesto. Interesante. Edgar murmuró con cierto deleite. Lo admito, Dave. Me has sorprendido. Pero esto sigue siendo un desperdicio de energía. De repente, su robot levantó un brazo y apuntó una de sus enormes garras hacia el techo donde Dave se encontraba. Antes de que pudiera reaccionar, un proyectil de energía salió disparado, impactando cerca de las plantas potenciadas. La explosión levantó una nube de polvo y escombros. Dave se cubrió el rostro con el antebrazo mientras sentía el calor del impacto recorrer su piel. Al abrir los ojos, vio el resultado del ataque. La mitad de su línea defensiva había sido arrasada en un instante. La voz de Edgar sonó a través del altavoz, con la misma calma cruel de siempre. Esto no es una guerra, Dave. Es una ejecución. Dave apretó los dientes. Su primera línea de defensa estaba comprometida, pero aún no había terminado. Se ajustó la escopeta y tomó más semillas de su mochila. Todavía quedaban muchas jugadas en la partida. El enfrentamiento inicial había escalado. El suelo tembló, Edgar movió el brazo mecánico de su mecha y con un golpe brutal destruyó la escalera de emergencia de uno de los edificios cercanos. El metal se retorció como papel y los escombros cayeron en la calle, bloqueando una de las rutas de escape de Dave. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Dave? Su voz resonó en la noche, distorsionada por la estática de su transmisor. Es que yo me adapto. De pronto, algo cambió en el comportamiento de los zombies. Ya no avanzaban como una simple horda. Se movían con una precisión escalofriante. Algunos se retiraron para reagruparse, mientras que otros aprovechaban los escombros recién caídos para cubrirse de los disparos de los lanzaguisantes. Dave sintió un escalofrío. Está aprendiendo de mí. Por un instante, su mente viajó al pasado antes de que todo esto sucediera. Cuando todavía era un simple hombre cuidando su jardín, experimentando con las semillas, tratando de entender el comportamiento de los zombies. Ahora, el cazador se había convertido en la presa. Bastardo, murmuró mientras recargaba su escopeta. Las plantas empezaban a caer. Los girasoles, que hasta ahora habían estado proporcionando la energía necesaria para mantener el crecimiento de sus defensas, fueron los primeros en ser atacados. Zombies más ágiles y coordinados lograban esquivar los proyectiles y desgarraban los tallos con una ferocidad espantosa. Las nueces gigantes resistían los embates, pero Edgar ya no les daba tiempo de cumplir su función. Cada vez que lograban detener el avance de los zombies, el mecha disparaba otro proyectil de energía, pulverizándolas junto con todo lo que estuviera cerca. Dave sabía que si no cambiaba su estrategia, no duraría mucho más. Con un rápido movimiento, sacó un par de semillas de su bolsa y corrió hacia un punto estratégico del techo. No te quedes quieto, granjero. Edgar sonó casi divertido. Pensé que querías pelear. Dave plantó rápidamente dos plantas carnívoras en un punto clave. Los zombies más rápidos, aquellos que habían logrado colarse entre las líneas de defensa, fueron tomados por sorpresa. Uno de ellos, un corredor mutado con músculos expuestos y mandíbula desencajada, se lanzó sobre Dave con una velocidad aterradora. Antes de que pudiera alcanzarlo, la planta carnívora abrió su boca y lo atrapó de un solo mordisco. El crujido de huesos resonó en la noche. Pero no era suficiente. Edgar seguía teniendo la ventaja. Con un movimiento calculado, usó una de las extremidades de su robot para arrancar de raíz una de las plantas carnívoras, lanzándola como si fuera basura. El cadáver del zombi que había devorado aún colgaba de su boca abierta. ¿De verdad creíste que eso marcaría la diferencia? Edgar sonaba decepcionado. Dave, ya has perdido. Dave respiró hondo. Su base estaba colapsando, sus plantas cayendo una por una, su movilidad se reducía con cada golpe del robot. Pero aún tenía una oportunidad, o eso rogaba por creer, Dave. El crujido de madera cediendo bajo presión resonó en la noche. Dave apenas tuvo tiempo de girarse antes de ver una de las enormes extremidades mecánicas del mecha de Edgar aplastando el techo de su casa.
Las paredes se inclinaron, las ventanas se rompieron en 1000 pedazos, y en cuestión de segundos, su refugio, su último santuario, se convirtió en un montón de escombros. Dave cayó de espaldas al suelo, aturdido. El polvo lo envolvió y su mente tardó unos segundos en procesar lo que había ocurrido. Se levantó con dificultad, jadeando. Su casa, su hogar, todo lo que había construido había desaparecido en un instante. Edgar permaneció de pie en la distancia, observando desde el interior de su robot, su silueta apenas visible tras el vidrio blindado de la cabina. Inevitable. Su voz resonó por el transmisor, calmada, impasible. Eso es lo que soy, Dave. Esto es lo que siempre iba a suceder. Y lo sabías. Un sonido feroz lo sacó de su aturdimiento. Antes de que pudiera reaccionar, algo lo empujó con fuerza. Cayó al suelo de nuevo, sintiendo un ardor punzante en su brazo derecho. Un zombi se tambaleaba sobre él, pero esta vez no atacaba solo con sus manos. En su puño huesudo, aferraba una hoja rota de cuchillo, mellada y oxidada. Con un movimiento torpe pero dirigido, el muerto viviente hundió la hoja en su brazo. No con la fuerza suficiente para atravesarlo por completo, pero sí para abrir una herida profunda y ardiente. Dave gritó de dolor y desesperación, y con un instinto feroz, agarró su cuchillo de caza y lo hundió directamente en el ojo del muerto viviente. El cadáver se estremeció, un espasmo seco recorrió su cuerpo antes de colapsar sobre él, cubriéndolo con su peso muerto y el olor rancio de la descomposición. Su brazo dolía mucho. La sangre brotaba de la herida, y aunque no era lo suficientemente grave como para incapacitarlo, su mente estaba nublada. Había perdido todo: su hogar, sus plantas, su seguridad. Y ahora su propio cuerpo había sido comprometido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente derrotado. La horda de zombies había caído, pero ¿eso qué importaba? Porque ahí, entre las ruinas y la podredumbre, su verdadero enemigo seguía en pie. Edgar, observándolo desde las alturas, pilotando su monstruoso robot gigante. Su silueta metálica se recortaba contra el cielo, una burla imponente de su aparente victoria. La risa de Edgar rompió el silencio. ¿Es aquí donde te rindes, Dave? Él no respondió. Supongo que al final no eras diferente de los demás. Derramaste hasta la última gota. Peleaste y moriste igual que todos. Dave apretó los dientes. Edgar tenía razón. Esto debía ser el final, pero su mano temblorosa se apoyó en el suelo. Sintió la tierra fría entre sus dedos. Había algo más. No podía morir aquí. No aún. Lentamente, su mirada recorrió el desastre. Entre los escombros de su hogar, algo seguía en pie, una planta, un último recurso. Algo despertó dentro de él. Furia. Rabia pura. No. Aún no había terminado. Dave escupió sangre, apretó el puño y, con los ojos encendidos de determinación, se puso de pie. No voy a morir, hijo de puta. La noche era un campo de cenizas y escombros. La fortaleza de Dave había sido reducida a ruinas, su cuerpo herido, su sangre tiñendo la tierra. Edgar, aún dentro de su imponente máquina, lo observaba desde las alturas con una mezcla de superioridad y frialdad. Toda su horda había sido aniquilada. Los zombies que había enviado y sus abominaciones mejoradas yacían como cadáveres inertes esparcidos por el campo de batalla. Pero para Edgar, eso no importaba. Él ya se consideraba invencible. Desde su trono mecánico, contemplaba a Dave como un simple insecto al borde de la muerte. Lo único que quedaba entre ellos era un hombre herido y una planta insignificante en sus manos. Admiro tu resistencia, Dave, pero es hora de que aceptes tu destino, resonó la voz de Edgar a través del transmisor de su robot. No queda nada para ti. Ninguna planta, ninguna bala, solo un hombre derrotado. Dave respiró hondo, sintiendo el ardor en su costado donde el ataque de un zombi lo había alcanzado. No se iba a rendir. No ahora. No después de todo lo que había perdido. Sus ojos recorrieron lo poco que quedaba de su jardín. Entre los restos de la batalla, un último girasol seguía en pie, tembloroso pero aún brillando con un tenue resplandor dorado. Dave entendió lo que tenía que hacer. Se arrastró hacia la planta, sintiendo la calidez de su energía fluir hacia él. No era mucho, pero era suficiente. Apretó los dientes y se puso en pie, observando la monstruosa máquina de Edgar. Si Edgar confiaba tanto en su poder, debía haber un punto débil. Algo que no había previsto. Fue entonces cuando lo vio.
Cada vez que el robot atacaba con su rayo destructor, un núcleo en su torso se abría por una fracción de segundo, emitiendo un resplandor verdoso. Era un riesgo enorme, pero era su única oportunidad. Tomó la última semilla que le quedaba en su bolsillo. Una negroseta. Sabía lo que hacía esta planta. La había evitado usar hasta ahora porque su poder era indiscriminado, una explosión que arrasaría con todo a su alrededor. Pero ya no había más opciones. Si iba a caer, se llevaría a Edgar con él. Colocó la semilla en la tierra maltrecha y la vio florecer en cuestión de segundos, oscura como la noche. Edgar, desde su trono mecánico, se rió al verlo. ¿Aún sigues plantando, Dave? ¿No has entendido que el futuro que imaginas no existe? Tal vez, dijo Dave, con una sonrisa cansada, pero tampoco existe el tuyo. Dave presionó el detonador que había improvisado. El mundo se iluminó con un destello cegador. La explosión de la negroseta sacudió los cimientos de la ciudad, levantando una ola de polvo y fuego. El robot de Edgar se tambaleó cuando el núcleo de energía recibió el impacto. Grietas se extendieron por su estructura metálica. Chispas y fuego salieron disparados de su interior. El titán de acero cayó de rodillas, emitiendo sonidos de alarma. Edgar dejó escapar un gruñido de frustración. Dave, jadeando, con el cuerpo al borde del colapso, vio cómo la batalla daba un giro. La explosión de la negroseta había dejado el campo de batalla en ruinas. El titánico robot de Edgar ardía desde dentro, su estructura metálica desgarrándose con chispas y fuego. Alarmas resonaban en su interior, mientras la máquina se inclinaba torpemente sobre una rodilla, colapsando poco a poco. Dentro de la cabina, Edgar gruñó con furia. No podía creerlo. No debía haber llegado a este punto. Con un chasquido mecánico, la parte superior del robot se abrió y, entre el humo y el chisporroteo de cables quemados, emergió Edgar Lawrence. Dave lo observó, respirando con dificultad, sintiendo el ardor de sus heridas. Edgar ya no se veía completamente humano. Su piel, pálida y tensa, parecía traslúcida bajo la luz de las llamas. Sus ojos reflejaban un brillo antinatural, como si en su interior hirviera algo más allá de la comprensión humana. Había cambiado. Su fusión con la mente colmena no solo había sido mental, sino física. Tal vez ni siquiera él entendía en qué se había convertido, pero Dave no tenía miedo. No ahora. Edgar saltó desde los restos de su máquina, aterrizando con una agilidad que no coincidía con su cuerpo. Lo miró con desprecio. Mírate, arrastrándote entre cenizas, aferrándote a una vida que ya no tiene sentido. Su voz sonaba distorsionada, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Soy la evolución, Dave. El siguiente paso de la humanidad. Y tú, solo eres un fósil aferrado a una era extinta. Dave se obligó a mantenerse de pie. Entonces baja y muéstrame lo que vale tu maldita evolución. Un destello de ira cruzó los ojos de Edgar. Se lanzó contra Dave con velocidad inhumana. Dave apenas tuvo tiempo de reaccionar. Esquivó por instinto, pero Edgar lo alcanzó con un golpe seco en el abdomen. Un dolor agudo recorrió su cuerpo al ser lanzado varios metros contra los restos de una pared caída. Tosió sangre, sintiendo cómo sus costillas protestaban. Edgar avanzó lentamente, con una postura depredadora. Eres frágil. Limitado. Cada uno de tus movimientos es predecible. No puedes vencerme. Dave se limpió la sangre del labio. Tal vez. Pero eso no significa que no lo intente. Se impulsó hacia adelante con un gruñido, esquivando por poco otro golpe devastador. Se movía con puro instinto y desesperación, buscando cualquier apertura. Edgar era más rápido, más fuerte, pero Dave había pasado 6 meses luchando por cada día de vida. Sabía cómo pelear. Sabía cómo sobrevivir. Esquivó un golpe dirigido a su cabeza y, con todas sus fuerzas, le asestó un puñetazo directo a la mandíbula de Edgar. Su enemigo titubeó un segundo. No porque el golpe fuera potente, sino porque lo sintió. Dave vio la sorpresa momentánea en su rostro. Edgar apretó los dientes. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? No puedes matarme. Ya no soy como tú. Tal vez no. Dave tomó un pedazo de escombro afilado del suelo. Pero apuesto a que aún puedes sangrar. Sin dudarlo, se lanzó de nuevo al combate. Edgar lanzó otro golpe, pero esta vez Dave lo vio venir.
se agachó a tiempo, sintiendo el aire silbar sobre su cabeza, y aprovechó el momento para clavar el escombro afilado en el costado de Edgar. Su enemigo dejó escapar un gruñido, pero no de dolor, era de ira. Su mirada, antes fría y calculadora, se volvió salvaje. Agarró a Dave del cuello y lo levantó con una fuerza imposible. Sigues aferrándote a esa débil humanidad. Escupió Edgar, sus dedos apretando con una intensidad brutal. No entiendes lo que podríamos haber sido. Lo que yo soy ahora. Dave, luchando por respirar, vio algo en la expresión de Edgar. Por debajo de su furia y desprecio, había algo más. Algo que Edgar no quería admitir. Dave reunió la poca fuerza que le quedaba y susurró con voz rasposa. Sigues sintiendo el dolor, ¿verdad? Los ojos de Edgar se abrieron con furia, pero no respondió. Sigues sintiendo la rabia, el orgullo, el miedo. Dave lo miró directo a los ojos. Sigues siendo humano. Edgar apretó los dientes y alzó a Dave aún más alto, como si quisiera partirlo en dos. Pero en ese momento de duda, Dave levantó su brazo y con la última pizca de fuerza que tenía, clavó el escombro en el cuello de Edgar. Un sonido húmedo y áspero llenó el aire. Edgar soltó a Dave de inmediato, llevándose las manos a la herida. Se tambaleó hacia atrás, su respiración entrecortada. La brillante frialdad en sus ojos comenzó a apagarse. Su cuerpo, alterado por la mente colmena, tembló como si luchara por mantener su forma. Se miró las manos y vio su propia sangre. No, no puede ser, murmuró, casi en estado de shock. Dave, arrodillado en el suelo, lo miró con cansancio bajo la luz de la luna. Sus piernas apenas lo sostenían, su cuerpo gritaba por descanso. Edgar intentó decir algo más, pero las palabras murieron en su garganta. Su cuerpo, traicionado por la fatiga y la herida, finalmente cedió. Cayó de rodillas, sintiendo cómo sus fuerzas se desvanecían con cada latido agonizante. Intentó aferrarse a algo, cualquier cosa, pero sus manos solo encontraron el vacío. Un último aliento tembloroso escapó de sus labios antes de que su cuerpo se desplomara por completo. Su muerte se acercaba, y él lo sabía. Su mente se resistía a apagarse. En esos últimos segundos, no vio la gloria de la evolución ni el futuro perfecto que soñó. Vio el rostro de su madre, su hogar humilde, los años en los que creyó que su inteligencia lo haría libre. Vio los momentos en que aún era humano, antes de que el peso de su ambición lo moldeara en lo que era ahora. Había dedicado su vida a trascender, a volverse algo más que un simple hombre. Se convenció de que la humanidad era un estorbo, que la carne era una prisión y que el instinto debía ceder ante la lógica superior. Creyó que su evolución lo había elevado por encima de la muerte, que su intelecto lo haría eterno. Y sin embargo, ahí estaba, sintiendo el frío de la derrota en su piel, la sangre, su sangre, escapando de su cuerpo. No importaban los implantes, la fusión con la mente colmena, ni la monstruosidad en la que se había convertido. Al final, seguía siendo tan mortal como cualquiera. Y lo peor de todo, lo había derrotado un hombre. Un humano común, limitado, frágil. Un hombre al que había despreciado hasta el último segundo. La ironía lo golpeó con una fuerza casi cruel. Siempre había mirado a la humanidad con desdén, creyendo que estaba destinada a desaparecer. Pero ahora, en su último aliento, entendió la verdad. No había trascendido nada. Solo se había alejado de lo que realmente era. La oscuridad lo envolvió. Su visión se nubló. Su último pensamiento no fue de grandeza ni de furia, solo de vacío. Y luego, Edgar Lorenz dejó de existir. Dave se dejó caer de espaldas, jadeando, observando el cielo ennegrecido por el humo. Había ganado. Pero mientras su visión se nublaba y el dolor en su cuerpo lo envolvía, se preguntó si realmente quedaba algo por lo que luchar. El mundo estaba en ruinas. Él estaba solo, y, sin embargo, aún respiraba. El viento soplaba entre las ruinas de la ciudad, arrastrando cenizas y polvo sobre las calles vacías. El cielo, eternamente nublado, tenía todo con un gris opresivo. Entre los escombros de lo que alguna vez fue un mundo, una figura solitaria se movía con cautela. Dave había sobrevivido. No sabía si llamarlo una victoria. Sus heridas aún estaban en proceso de curación, vendadas con retazos de tela y material médico que encontró en las ruinas de una farmacia.
Cada movimiento le recordaba la batalla contra Edgar, el dolor punzante en sus costillas, el ardor en los cortes aún cerrándose. Pero comparado con el vacío absoluto que lo rodeaba, eso era lo de menos. Su refugio era una vieja tienda de abarrotes que había reforzado con barricadas improvisadas. No era perfecto, pero lo mantenía oculto y relativamente seguro. En su interior, una caja de velas se había convertido en su única fuente de luz durante la noche. Tenía algunas latas de comida enmohecida, un par de botellas de agua casi vacías y una pistola con 2 balas que no recordaba haber tomado. Pasaba los días en un ciclo repetitivo: buscar comida, buscar agua, evitar a los zombies, volver al refugio y esperar. La mayoría de los zombies eran errantes sin propósito, vagando por la ciudad en silencio. Sin la mente colmena de Edgar para guiarlos, se habían convertido en simples depredadores instintivos. Pero seguían ahí afuera, un recordatorio de que la pesadilla no había terminado. Para mantenerse cuerdo, Dave comenzó a escribir en un cuaderno viejo que encontró entre los escombros. Al principio, era solo un registro de lo que hacía cada día, listas de recursos, notas sobre posibles refugios o lugares aún no explorados. Pero conforme los días pasaban, empezó a escribir más allá de lo necesario. Día 3. He encontrado un poco de arroz en una casa en ruinas. No sé cuánto tiempo lleva ahí, pero no tengo muchas opciones. El agua se acaba. Necesito encontrar más. Día 7. He visto a un perro. Flaco y moribundo. Intenté llamarlo, pero salió corriendo. No lo culpo. Día 12. Sigo sin ver a nadie. No hay señales de supervivientes. No sé si estoy solo en esta ciudad, o en el mundo entero. Con cada palabra, sentía que mantenía un pequeño fragmento de su humanidad. Mientras pudiera escribir, mientras pudiera pensar con claridad, seguía siendo él. Seguía siendo Dave, pero el hambre persistía. El agotamiento se volvía insoportable. Y cada noche, cuando se apagaban las velas y se quedaba solo con sus pensamientos, la soledad pesaba más y más sobre él. Fuera de su refugio, el mundo muerto lo esperaba. Y por primera vez, Dave comenzó a preguntarse si valía la pena seguir luchando. El camino hacia la colina era un sendero de muerte y olvido. La maleza había comenzado a reclamar lo poco que quedaba de la ciudad. Las raíces serpenteaban entre los escombros de edificios colapsados y autos oxidados. Pero Dave no le prestaba atención a nada de eso. Solo tenía un destino en mente. Cuando llegó, sintió que el mundo entero se congelaba. La tumba de Penny estaba exactamente como la dejó. Un montículo de tierra rodeado de piedras, con una cruz improvisada hecha de 2 ramas atadas con una tira de tela. Sobre la cruz, su pequeña chaqueta aún colgaba, ahora sucia y descolorida, pero intacta. Dave cayó de rodillas frente a la tumba. Pasó una mano temblorosa sobre la tierra endurecida y exhaló con dificultad. Penny, hijita, su voz sonaba rasposa, como si no la hubiera usado en días. He vuelto. El viento sopló suavemente entre los árboles, haciendo crujir las ramas como si el mundo respondiera a sus palabras. Lo hice, continuó. Lo maté. Maté a Edgar. No fue fácil, pero lo logré. Él nunca volverá a lastimar a nadie. Nunca más. Su mirada se perdió en el horizonte grisáceo. Pero eso no cambiará nada, ¿verdad? Esbozó una sonrisa amarga. El mundo sigue hecho pedazos. Los zombies siguen allá afuera. La gente sigue muerta. Se inclinó más cerca, acariciando la tierra con los dedos, como si pudiera sentir la presencia de su hija debajo. Te prometí que salvaría este mundo, que encontraría la forma de arreglar todo esto. Rió sin humor. Pero no hay nada que salvar, Penny. Solo ruinas y cadáveres caminando. Dave cerró los ojos por un momento. El recuerdo de su hija riendo bajo el viejo árbol inundó su mente. La veía de niña, contando los anillos del tronco, preguntándole si los árboles tenían recuerdos. Este árbol sabio nos recordará siempre, había dicho ella con una sonrisa radiante. Pero ahora, ese árbol estaba solo. Igual que él. Encontré una radio en la ciudad, dijo después de un largo silencio. He intentado usarla, buscar alguna señal, algo que me diga que hay alguien más ahí afuera. Pero no hay nada, Penny. Solo estática. Las palabras se le atascaban en la garganta. Tal vez todo terminó de verdad. Tal vez fui el último en quedar en pie, un cuervo gritó a lo lejos, interrumpiendo el silencio. Dave se frotó los ojos con la manga sucia de su chaqueta. Pero sigo aquí, ¿no? Murmuró. No sé cuánto tiempo más podré seguir adelante, pero si hay algo que aún puedo hacer, es seguir luchando. Su mirada se endureció, como si intentara convencerse a sí mismo de sus propias palabras. Un día a la vez.
Si eso es lo último que puedo hacer, entonces lo haré. Se quedó allí un rato más, en silencio, acompañado solo por el viento y los árboles. Cuando finalmente se puso de pie, tomó la chaqueta de Penny y la dobló con cuidado, sosteniéndola contra su pecho por un momento antes de guardarla en su mochila. No tenía un propósito. No tenía un destino. Pero mientras respirara, seguiría avanzando, aunque estuviera solo en el mundo. El viento soplaba con suavidad cuando Dave se alejó de la tumba de Penny. No miró atrás de inmediato. No quería. Pero cuando ya había recorrido unos metros, se detuvo. Se giró lentamente y la vio una vez más, con la cruz improvisada y el gran árbol sabio vigilándola en silencio. Apretó los puños y siguió caminando. El tiempo se desvaneció en una monotonía insoportable. No podía decir con certeza cuántos días habían pasado desde aquella visita. La luz del sol seguía saliendo y poniéndose, pero los días carecían de significado. Su cuerpo se movía por inercia. Comer cuando tenía comida. Dormir cuando sus párpados eran demasiado pesados para mantenerse abiertos y matar cuando una de esas cosas se cruzaba en su camino. Pero más allá de eso, nada. No había señales de otros sobrevivientes. No había voces humanas, ni disparos en la distancia, ni rastros de fogatas o señales de humo. Nada, solo silencio. Y pronto, el silencio se convirtió en su peor enemigo. Entrada del diario, fecha desconocida. Hoy caminé por una autopista abandonada. No sé cuántos días han pasado. Vi esqueletos dentro de los autos, como si hubieran muerto esperando que algo los salvara. Me pregunto si tuvieron miedo en sus últimos momentos. Anoche encontré un refugio en una vieja tienda de campaña. Estaba vacía, excepto por una radio rota. Intenté arreglarla, pero sigue sin funcionar. Solo hay estática. Solo silencio. Quizás sea el único que queda. La escritura en su diario había cambiado. Antes, registraba suministros, rutas seguras y el número de zombies avistados en cada zona. Ahora, sus palabras eran solo pensamientos sueltos, como si estuviera hablándole a alguien que nunca respondería. Al principio, creyó que escribir lo mantendría cuerdo. Pero en vez de eso, comenzó a sentir que le estaba escribiendo a otra persona. A alguien que lo leía en la sombra de su refugio. Entrada del diario, fecha desconocida. Siempre fue así de silencioso. No recuerdo cuándo fue la última vez que escuché otra voz humana. A veces creo que oigo pasos cuando camino por las calles, pero cuando me detengo, todo está vacío. Vi una sombra moverse en el reflejo de una ventana, pero cuando giré, no había nada. Mi mente me está jugando trucos. No dormir bien no ayuda. Tal vez solo estoy cansado. Las noches se volvieron peores. Al principio, solo eran pequeños ruidos en la distancia. Algo que fácilmente podía atribuir al viento o a los zombies arrastrando sus pies entre los escombros. Pero luego, comenzó a escuchar su nombre. Susurros suaves. Dave. Siempre al borde del sueño, en ese espacio nebuloso entre la vigilia y la inconsciencia. No quería pensar en eso. No quería admitirlo. Pero cuando una noche se despertó de golpe, sintiendo una presencia en la oscuridad, su corazón se detuvo por un segundo. La vio. Penny. Estaba de pie en la entrada de su refugio, con su pequeño abrigo rojo, mirándolo con esos mismos ojos curiosos de siempre. Penny, susurró, parpadeó, y ella ya no estaba. Dave tardó un tiempo en volver a dormir esa noche. Entrada del diario, fecha ilegible. Las palabras se retorcían en el papel como si no pertenecieran a ningún idioma conocido. Algunas frases aún eran comprensibles, pero la mayoría estaban enterradas en garabatos y líneas sin sentido. Luz. Oscuridad. Voces. Están cerca. Quieren que vaya con ellas. ¿Por qué estoy aquí todavía? Penny me visitó anoche. Me dijo que mamá está esperando. No quiero hacerla esperar. Es difícil recordar los días. El sol siempre fue así de rojo. Dave dejó el lápiz sobre la mesa y miró el cuaderno. Sus manos estaban sucias, con tinta y sangre seca bajo las uñas. No recordaba cuándo se había cortado. Tal vez durante una de sus peleas con los zombies. Tal vez durante otra cosa. Ya no importaba. Las visiones se volvieron más frecuentes. Al principio, Penny aparecía fugazmente en los reflejos de las ventanas o de pie en las esquinas de las calles. Pero ahora, se sentaba junto a él mientras comía. Le hablaba con su voz dulce, con la misma inocencia de antes. Papá, ¿cuándo volveremos a casa? Pronto, cielo. Muy pronto. Mamá nos está esperando. No debemos tardar. Dave dejó de masticar. La comida tenía un sabor extraño. Como ceniza. Como nada. A veces, también veía a su esposa, en los bordes de su visión.
Cuando giraba la cabeza, ella ya no estaba. Pero su aroma, el perfume floral que solía usar, permanecía en el aire. La realidad se desmoronaba. Las sombras parecían alargarse más de lo normal. El mundo se movía en formas que no podía comprender. Los zombies seguían allí afuera, pero ya no los temía. Ya no se preocupaba por evitarlos. Pasaban junto a él como si fuera un fantasma, un espectro que ya no pertenecía a este mundo. Tal vez nunca perteneció. Última entrada en el diario, fecha desconocida. Hoy vuelvo a casa. Dave miró las palabras en la página y sintió que algo dentro de él encajaba, como la última pieza de un rompecabezas olvidado. Se puso de pie, tomó su mochila y salió del refugio sin mirar atrás. El camino a casa lo esperaba. Dave caminaba sin rumbo fijo, aunque en su mente, cada paso estaba trazado con absoluta certeza. Hoy volvía a casa. Las calles en ruinas se alzaban como esqueletos de un mundo olvidado. Edificios derrumbados, autos calcinados y cadáveres descomponiéndose bajo el cielo gris. Todo estaba envuelto en un silencio que no pertenecía a la tierra, pero Dave no veía el horror. No veía los cuerpos podridos de los zombies que aún deambulaban por la ciudad, ni los restos ennegrecidos de la civilización. Veía otra cosa. Él veía su hogar. El camino a casa estaba despejado, bordeado de árboles sanos, con el sol brillando a través de sus hojas. Penny corría adelante, con su vestido amarillo ondeando en la brisa. Su risa resonaba como campanas en el aire. Vamos, papá. Mamá nos está esperando. Dave sonrió. Ya voy, cielo. El viento arrastró el hedor de la podredumbre, pero en su mente solo percibía el aroma de la tierra húmeda y las flores que solía cultivar en su invernadero. A medida que avanzaba, las visiones de su vida anterior se superponían con la devastación. Las ruinas de su hogar seguían allí, con las paredes reducidas a escombros y el techo colapsado. Pero para él, era el mismo hogar donde su esposa leía junto a la ventana y Penny regaba las plantas en el jardín. El invernadero aún estaba en pie, o al menos, eso creía. Las enredaderas se habían apoderado de su estructura, con raíces retorciéndose entre los vidrios rotos. No quedaban rastros de los cultivos que alguna vez alimentaron a su familia. Solo vegetación salvaje reclamando lo que antes le pertenecía. Dave cruzó la entrada, sintiendo que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. El suelo crujió bajo sus pies. Todo estaba igual. Todo estaba destruido. Y todo estaba en paz. Cerró los ojos. Estoy en casa. El viento soplaba entre los escombros, levantando cenizas y polvo. La casa de Dave ya no existía. Donde una vez hubo paredes, solo quedaban restos ennegrecidos y fragmentos de cimientos devorados por la vegetación. Las enredaderas trepaban entre las ruinas, raíces retorcidas reclamando lo que antes había sido un hogar. No quedaban rastros de su vida anterior, solo ruinas silenciosas y vestigios de una batalla lejana. Pero Dave no veía escombros. Para él, la casa seguía en pie, las paredes estaban intactas, la pintura un poco desgastada pero familiar. El aroma de las plantas del invernadero flotaba en el aire, mezclado con el perfume suave de su esposa. Escuchó el eco de risas en el pasillo y el sonido de pequeñas pisadas corriendo de un lado a otro. Sonrió. Avanzó lentamente por la casa en ruinas, cada paso resonando como un eco de su propia memoria. Polvo y hojas secas cubrían el suelo, pero en su mente los muebles seguían intactos, las cortinas ondeaban suavemente con la brisa y el aroma de la comida casera llenaba el aire. Penny, Sarah. Susurró, como si al nombrarlas pudieran regresar. Subió los escalones derrumbados con una calma inquietante. Las paredes estaban cubiertas de grietas y moho, pero él no las veía. Para él, el pasillo estaba iluminado por el sol de la tarde, con los retratos de su familia adornando las paredes, sonriendo, vivos. Llegó hasta la habitación de su hija. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el tiempo se había detenido. Penny estaba sentada en su cama, con su vestido favorito, las piernas colgando y esa sonrisa pura e infantil que tanto extrañaba. Sarah estaba junto a ella, apoyada en el marco de la ventana, mirándolo con ternura. Te estábamos esperando, papi, dijo Penny con dulzura. Los ojos de Dave se llenaron de lágrimas. Todo su cuerpo se sintió liviano, como si soltara un peso que había cargado durante años. Avanzó hacia ellas, sin dudar, sin miedo. Las ruinas empezaron a desmoronarse a su alrededor, pero él no lo notó. Fuera de su mente, su cuerpo se tambaleaba, débil y agotado. Cruzó el umbral de la habitación y cayó de rodillas. Afuera, las sombras se movían entre los escombros. Decenas de ojos vacíos lo observaban desde la oscuridad. Las figuras espectrales que él veía como su familia eran en realidad algo más. Algo hambriento. Algo inhumano. Pero Dave no peleó. No gritó.
No sintió miedo. Solo cerró los ojos y, con una última sonrisa, extendió los brazos hacia su esposa y su hija. Ya estoy en casa. El silencio reinó en las ruinas por un instante. Luego, el sonido de carne desgarrándose se perdió entre el viento. Sunflower. One, two, three. There's a sound beyond your love. There's a sound beyond your